Continuamos con Tu Punto de Encuentro. ¡Ey! ¿Qué es eso, por Dios? Me cogieron fuera de base, pero aquí estamos preparados, como siempre, para ustedes en Tu Punto de Encuentro. Esta es la sección Preparándonos para Emprender con Estrella Di Mattia. Estrella hoy porque ustedes podrán entender, la ciudad está revolucionada, tenemos marcha de los taxistas en contra del sistema Uber, tenemos partido acá cerquita, estamos cerca del Atanasio Girardot, entonces hay muchas calles cerradas las calles por el tema de la Recopa hoy, Nacional frente a Chapecoense. Entonces la ciudad está un poquito revolucionada, pero Estrella es muy juiciosa y tiene muy bien organizada su sección, así que aquí está su invitada. Ella es Flor María, se me fue el apellido. Claro, no te preocupes, mi nombre es Flor María Escobar. Flor María Escobar, especialista en justicia penal militar. Sí, señor. De eso vamos a hablar hoy, para que se informen un poquito. Vamos a tener, digamos, una información importante, pero no vamos a profundizar para no, digamos, confundir a los televidentes ni para meternos en muchos líos, simplemente dar información muy puntual de lo que significa y de lo que es la justicia penal militar. Empecemos por ahí, ¿qué es eso? ¿Qué es la justicia penal militar? Ustedes lo han dicho, esta invitación tiene el objeto de darle a conocer al público de qué es la justicia penal militar. Todos sabemos que hay una justicia ordinaria, Sí. pero hay una justicia especializada. ¿Por qué le decimos especializada? Porque es la justicia encargada de investigar a los integrantes de la fuerza pública. Pero el público se preguntará, ¿quiénes son los integrantes de la fuerza pública? Eso es decir, las personas que hacen parte de la fuerza pública no son juzgados en algún momento de algún problema, no son juzgados por la justicia, digamos, ordinaria, es así que se llama, por la justicia que a todos nos cobija, es decir, Claro que sí. la de los jueces y todo este tipo de cosas que sería normalmente lo que sucede cuando uno tiene un problema penal, ¿cierto? Cuando tienes un problema, vas a la cárcel, necesitas un abogado. Los integrantes de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, no hacen parte de esa justicia, tienen una justicia especializada. Bueno, ese es un aspecto de los que vamos a hablar ahorita, que vamos a aclararle al público, precisamente porque se presentan ese tipo de confusiones. Hablar de una justicia ordinaria y hablar de una justicia especializada es entender que los miembros de la fuerza pública, que están integrados por el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, esa investidura, esa calidad de uniformado da lugar a que su juez natural sea el juez penal militar y no un señor fiscal general de la nación que es el encargado de juzgar, de investigar al ciudadano común. Esa es la gran diferencia. ¿Por qué razón, cuál es la principal razón de que exista una justicia aparte para estas personas? ¿Por qué no la misma justicia ordinaria? Bueno, es la diferencia en la calidad del sujeto, del investigado. Entonces hablamos de integrantes de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, es decir que el aspecto determinante para que un integrante de la fuerza pública sea investigado por un juzgado penal militar atiende al fuero. Pero entonces, ¿qué es el fuero? El fuero hay que entenderlo desde el punto de vista de lo que entendemos por jurisdicción. Y jurisdicción es ¿cuál es la autoridad que investiga? ¿Quién tiene esa facultad para investigar el individuo? Entonces, en este caso, el fuero entendido como jurisdicción atiende a que ese uniformado lo investiga única y exclusivamente el juez penal militar cuando la conducta delictiva se deriva de un acto cometido con relación al servicio, es decir, que esa conducta está forada, hace que solamente el juez penal militar sea quien lo investigue. Muy bien. Dentro de todas esas, digamos, legislaciones que tiene que ver con la justicia penal militar, hay situaciones en las que se ven involucrados, por ejemplo, integrantes de las Fuerzas Armadas en delitos, en crímenes, situaciones. Digamos que dentro de todas esas situaciones que se pueden presentar, que son fortuitas, Sí. las víctimas tienen algunos derechos, ¿verdad?
¿qué es lo más importante ahí dentro de lo que se refiere a las víctimas como derecho cuando tiene alguna dificultad con un miembro de las Fuerzas Armadas, por ejemplo? Muy importante la pregunta. La víctima en el proceso penal ordinario o en el proceso penal militar ha obtenido o ha logrado una relevancia tal de que sus derechos tienen que ser garantizados. Si es en justicia ordinaria, inicialmente se los tiene que garantizar el fiscal, y si es en justicia penal militar, están garantizados por el juez penal militar. Realmente el artículo 305 de la ley 522 de 1999 determina de que el fin o digamos que el derecho de la víctima y su participación en el proceso penal militar ha de ser el de coadyuvar a encontrar la verdad, pero también la víctima tiene unos derechos consagrados en la Constitución Nacional, de allí derivan. Entonces tiene el derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación.